Rosa Sánchez, Alejandro Torres, Yasmín Servín. Espero que hayan tenido un placentero fin de semana y bueno, pues anticipadamente les auguro una muy exitosa semana, la 1 de octubre. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a discutir este tema que lleva por título Posverdad, Crisis y Comunicación Política. De alguna manera, estos tres tópicos, pues los hemos abordado en distintas sesiones previas, ustedes los han discutido también con otros profesores. Son temas tópicos que están muy presentes en la era de la comunicación digital. Son fenómenos que pues afrontamos día con día, pues casi en cualquier aspecto de nuestra vida comunicacional, por lo tanto, pues en cualquier aspecto de la vida humana, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito de las redes sociales, cuando hacemos uso de las nuevas tecnologías. Y bueno, decía yo que sobre todo en el ámbito de las redes sociales, por lo que hemos comentado insistentemente sobre cómo estas redes sociales han venido a modificar los esquemas tradicionales de comunicación. Esto que ya hemos platicado también muy reiteradamente sobre cómo las redes sociales nos colocan en un plano de horizontalidad, en donde todos podemos ser al mismo tiempo consumidores y generadores de información, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos discutido muy ampliamente, no vamos a retomarlo tan detalladamente, pero pues, es indispensable que lo tengamos presente a la luz de los tópicos que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, les quisiera comentar que esta temática, este módulo en particular, había sido originalmente pensado en un esquema pedagógico cuyo mérito es del doctor José Ramón Narváez Hernández. No sé si lo había comentado, pero en el origen de este diplomado, tanto el doctor José Ramón Narváez como su servidor presentamos propuestas de programa y al final se decidió que hubiera una combinación, una simbiosis entre ambas propuestas y así fue como surgió el programa de este diplomado en comunicación electoral. Al final yo me quedé con la coordinación, el doctor Narváez coordina otros diplomados y a partir de esa responsabilidad que asumí, yo he venido haciendo modificaciones sobre el programa, haciendo algunas actualizaciones, tanto de temas como de materiales, y en tal sentido, esta sesión, que reitero, originalmente estaba pensada para llevar a cabo una dinámica cuya propuesta era del doctor Narváez, pues ahora se ha modificado un tanto, ¿no? Bueno, esta dinámica que había propuesto el doctor Narváez, no solo para esta sesión, sino para algunas otras, consistía en hacer uso, en aprovechar los materiales audiovisuales con los cuales ya cuenta la Escuela Judicial Electoral. Es decir, que la propuesta concreta consistía en que utilizáramos un video de alguna sesión académica previa impartida por algún especialista en la materia específica del módulo correspondiente. De tal suerte que en esta ocasión, en el planteamiento original, reitero, se iba a revisar un video de la doctora Blanca Lilia Herrera, perdón, del INAI, en donde se abordaba de alguna manera este tema de la posverdad. Pero en honor a la verdad, yo he venido modificando algunos de estos módulos propuestos, reitero, por el doctor Narváez, porque creo que si bien tienen ahí como un componente didáctico importante, puede resultar un poco tedioso porque, pues bueno, se deja correr el video y entonces tenemos muy poco tiempo como para la interacción entre quienes integramos el aula, ¿no? Es como si nos sentáramos a ver una película y en un formato más como de cineclub, que, bueno, pues es un recurso muy utilizado por el doctor Narváez, quien, bueno, para quienes lo ubiquen, utiliza justo muchas referencias a la cinematografía para exponer varios de los temas, pues que él aborda, ¿no? Bueno, todo esto se los comento por dos cuestiones. Una, porque en la sesión final que me toca comentar con ustedes, vamos a utilizar esta técnica, este formato que nos propone el doctor Narváez. Ahí sí vamos a utilizar un video de una mesa de discusión protagonizada o en la que participaron tres expertos en el tema que vamos a abordar entonces, y yo ya tengo identificados algunos fragmentos de estos videos para que
y bueno, también algunos apuntes para que nos sirvan justo como tópicos de discusión. Entonces, bueno, les adelanto que la última sesión va a tener este formato. Y la segunda cuestión que les quería comentar es que, bueno, pues como ya lo había adelantado, esta sesión en específico no va a tener ese formato, aunque originalmente sí lo tenía. Y lo que yo tengo planteado para esta sesión en particular es que llevemos a cabo un ejercicio deliberativo. Para esto, justamente le estaba yo consultando a mi compañero, el ingeniero Cristian Medina, si nos podría apoyar para dividir el aula en dos salones virtuales. Entonces, la dinámica de la sesión del día de hoy consiste en que me permitan tener una exposición de, pues no sé, 40 minutos quizás. Bueno, vamos a suponer que entre 30 y 50 minutos, porque soy muy malo calculando el tiempo. Y la segunda parte consista en que dividamos el aula en estos dos equipos para que discutamos tres aspectos específicos sobre o que se insertan en la discusión más amplia que corresponde a este módulo. Es decir, les voy a plantear tres tópicos para que se discutan en cada uno de los equipos y después otra vez vamos a volver a juntarnos en el aula virtual general para que compartamos las impresiones. Por eso les decía que la idea es que tengamos este formato como más deliberativo o participativo, ¿no? En donde podamos tener una discusión más amplia entre todos quienes estamos formando parte de esta aula virtual. Entonces, bueno, pues yo confío en que se sumen las demás y los demás compañeros para que esté el grupo completo y podamos llevar a cabo este ejercicio de manera satisfactoria, ¿no? No sé cómo vaya el nivel de asistencia, no sé si Berenice, Carlos me puedan decir, Rosa, bueno, quien guste, cómo vamos, si ha habido deserciones o más o menos se ha conservado el mismo número de participantes. Se ha conservado a Ah, qué bueno. Bueno, pues entonces esperemos que en un ratito más se sumen los demás y las demás compañeras. Bueno, entonces vamos a empezar con la exposición. Me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint, como en las ocasiones anteriores. Es una exposición muy breve y de hecho, pues para serles completamente franco, lo que hice fue digamos que reciclar una presentación que ya tenía por ahí de una conferencia que di sobre posverdad. El título de la conferencia era sobre campañas electorales en tiempos de posverdad. Entonces, bueno, pues algunas de las láminas que utilicé entonces son las que voy a presentarles a continuación. Bueno, ay, me equivoqué de botón. Listo. Bueno, vamos a comenzar por explicar de manera muy breve, pero espero que puntual y concisa, estos tres tópicos que se refieren a las noticias falsas, a la infodemia y a la posverdad. Estamos hablando de tres fenómenos que en algunas ocasiones suelen ser referidos como sinónimos, como si estuviéramos hablando de lo mismo. Y ciertamente hay algunos elementos que podríamos considerar denominadores comunes, pero como lo vamos a comentar a continuación, cada uno de estos fenómenos tiene sus propias particularidades. Vamos a comenzar por explicar este fenómeno de las noticias falsas. A lo mejor todos y todas tenemos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de las famosas fake news, ¿no? De las noticias falsas. Creo que la propia nomenclatura, la propia denominación nos sugiere de qué estamos hablando. Estamos hablando de noticias que carecen de veracidad, ¿no? Que no son verdaderas. Este fenómeno, bueno, si queremos una base conceptual o un mínimo conceptual que provenga de la academia, pues lo tenemos en pantalla. Esta propuesta es de Alexandre López Borul, en colaboración con Joseph Vives Gracia y Joan Isidre Badel, quien nos hablan de que las noticias, o bueno, que hoy existe un modelo de información continua de 24 horas, además de que las redes sociales obligan a generar y difundir noticias de manera permanente, lo que da pie a un campo abonado por las noticias falsas, las cuales se esparcen como rumores,
aun cuando en ocasiones tengan matices de parodia, persiguiendo intereses políticos, sociales y económicos. Entonces, esta explicación nos da luz sobre algunos aspectos inherentes a las noticias falsas. En primer lugar, pues tenemos esto que yo ya había mencionado, ¿no? O sea, estamos hablando de información que carece de veracidad. En segundo lugar, estamos hablando de que esta información se difunde naturalmente sin ningún filtro, aprovechando, o mejor dicho, haciendo uso de las dinámicas y de las características de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales. En este plano de horizontalidad, en donde cualquier persona puede decir prácticamente cualquier cosa y las demás personas estamos en posibilidad de consumir todo ese contenido que generan los demás usuarios, bueno, pues no hay ningún filtro, algo que era diferente en los medios tradicionales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de, bueno, de cualquier medio tradicional, de radio, televisión o incluso de la prensa. Hay una política editorial en la mayoría de las ocasiones, si no es que prácticamente en todos los casos, ¿no? Por eso es que la política editorial en muchas ocasiones, o prácticamente en todas, define el enfoque a partir del cual se difunde una noticia por parte de un medio en específico. De tal suerte que, pues, una noticia como por citar un ejemplo muy reciente de este fin de semana, la marcha del 2 de octubre, bueno, pues esa misma noticia fue abordada por distintos medios de comunicación, pero el enfoque que cada uno le dio a esa noticia es un tanto distinto. Todos están hablando del mismo objeto de estudio, del mismo objeto de análisis. Todos están cumpliendo con la labor de informar, de dar cuenta de cómo ocurrió ese evento, pero la manera en que se hace esa explicación, la interpretación que se hace del fenómeno es distinta en atención a la política editorial de cada medio de comunicación, ¿no? Entonces vemos que, por citar dos ejemplos, la jornada da cuenta de lo que ocurrió con ese evento, esa conmemoración, y el Universal, que son dos medios de comunicación escrita, da cuenta del mismo evento, pero con un enfoque un tanto distinto, ¿no? Y podemos hacer el mismo ejercicio con los demás periódicos, con el Reforma, con el Heraldo, con el Independiente, etcétera. Todos van a cubrir la misma nota, pero desde una perspectiva distinta. Vamos a citar otro ejemplo que quizás vaya más relacionado con los tópicos o con los temas que estamos abordando en este diplomado. Lo que ocurrió la semana pasada con este grupo de ciberactivismo internacional de América Latina denominado Guacamayas, ¿no? Esta información que se hizo llegar, bueno, que se hizo pública, pero que en particular en el caso mexicano se le hizo llegar a Carlos Loret de Mola, el periodista, que encabeza este ejercicio periodístico de Latinos, ¿no? Que todos sabemos que es pues un grupo periodístico que en particular durante esta gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha entrado en confrontación directa. Y bueno, pues el fuego ha sido igualmente contrarrestado por parte del gobierno federal, reitero, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues esas filtraciones que se hicieron llegar a Carlos Loret de Mola y a algunos otros periodistas, pues en realidad nos dan la pauta como para pensar o para detonar una reflexión interesante sobre justamente qué es lo que implica que las nuevas tecnologías coloquen en una situación de vulnerabilidad incluso a las agencias más interesantes, más importantes del Estado, que se encargan o que tienen como responsabilidad la seguridad nacional, ¿no? Como en este caso la Armada de México, la Marina y el Ejército. Y bueno, también este ejemplo lo estaba pensando justamente considerando esta parte sobre que en algunas ocasiones la difusión de la información persigue intereses políticos. Bueno, en el caso del ejemplo que estoy citando de las filtraciones de Guacamaya, pues a lo mejor sí persiguen un interés político con todo y que el propio grupo de ciberactivismo haya dejado en claro que no es así, que únicamente están llevando a cabo esfuerzos como para criticar y evidenciar
a las Fuerzas Armadas y sus excesos, ¿no? Porque sabemos que no solamente se dio a conocer información del ejército mexicano, sino también de algunos otros de América Latina. Pero el hecho de que se haya hecho llegar a un periodista que ha entrado en confrontación directa con el gobierno actual, pues sin duda nos habla de que no se trata de una acción espontánea en su totalidad, sino que persigue una agenda en específico. ¿Cuál es esa agenda? Pues en realidad no lo sabemos y cada quien podrá tener sus propias conjeturas, ¿no? Bueno, pues como ese ejemplo, también podemos referirnos, o a la luz de este ejemplo, también podemos referirnos a el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas, en algunas ocasiones, a lo mejor nosotros cuando nos involucramos en la dinámica, contribuimos a su difusión, quizás sin ninguna pretensión política, ni social, ni maliciosa, sino simplemente porque nos dejamos llevar por la tendencia, ¿no? Pero la generación de la noticia en sí y la intención de que se difunda profusamente, pues a lo mejor sí tiene un fin político o un fin social o un fin económico. Ese fin político puede ser, pues no sé, la desestabilización, puede ser la perjudicar la imagen de un gobierno, de una figura pública, qué sé yo, se puede tener muchos objetivos o muchos fines. Entonces, bueno, pues las noticias falsas puede ser que se difundan por todos los que participamos en esos ejercicios de comunicación de una manera espontánea o ingenua, si se quiere incluso, pero la generación de la información y la intención de que ésta se difunda, pues sin duda se inscribe en una agenda particular. ¿Cuál es esa agenda? Pues nuevamente vuelvo a repetir, no, en realidad no lo sabemos, a lo mejor no hay ni siquiera una sola agenda, ¿no? Pueden ser muchas agendas las que se aprovechen de ese ejercicio de difusión de noticias falsas. Bueno, otra cosa que podríamos decir sobre las noticias falsas es que en realidad no es un fenómeno nuevo. Las noticias falsas pues, han existido prácticamente desde que existe el lenguaje y la comunicación humana, ¿no? Aunque yo creo que bueno, no creo, sino que a la luz de lo que me he podido documentar, podemos ver que las noticias falsas han tenido un mayor alcance y han generado eh, fenómenos todavía más interesantes a partir del propio fenómeno de las noticias falsas, considerando los tiempos que corren. En específico, pues hago alusión a las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, antes un corrillo, un trascendido, una noticia falsa, pues se podía difundir de voz en voz o a través de algunos medios, digamos, no institucionales. Muchos medios de comunicación tradicional evidentemente no se arriesgaban a difundir noticias falsas porque iba implícito el prestigio del medio en cuestión, ¿no? Y además, pues porque había otros mecanismos de control, de filtro de la información, como la propia política editorial que estábamos comentando, ¿no? Entonces, había como más control sobre el flujo de información y sobre todo el de tipo noticioso que circulaba a través de los medios tradicionales. Hoy ese filtro se ha perdido, no en los medios tradicionales, quienes tienen también su réplica en el ámbito digital, ya que sabemos que todos tienen cuentas, o la mayoría tienen cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, ¿no? Pero como ahora habemos más participantes en los circuitos comunicacionales, pues esos filtros se han perdido, de tal suerte que los alcances de las noticias falsas se han incrementado exponencialmente, ¿no? Les digo, en muchas ocasiones nosotros mismos, como usuarios de las redes sociales, formamos parte de ese círculo vicioso que contribuye a difundir las noticias falsas, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, pero lo que quería yo comentar puntualmente es que las noticias falsas pues no son una novedad, no son propias de la era de la información, es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo, pero pero en antaño los alcances de de la difusión de las noticias falsas, pues eran mucho más limitados en atención a estos mecanismos de control que existían sobre todo en los medios tradicionales. Bueno, podríamos discutir algunas otras cosas sobre las noticias falsas, pero pues creo que con esta explicación es suficiente como para tener un piso mínimo al respecto. Y ahora vamos a pasar al segundo concepto, que es el de la infodemia.
Les decía que en algunas ocasiones se suelen utilizar como sinónimos estos términos o estos conceptos, ¿no? Pero en realidad, con todo y que hay denominadores comunes, como lo señalé desde el inicio, estamos hablando de cuestiones diferentes. Cuando hablamos de infodemia, estamos hablando de la difusión de un gran cúmulo de información, de un gran volumen de información, pero que tiene la particularidad de darse, de ocurrir en un contexto determinado. Ese contexto determinado es una pandemia, ¿no? De hecho, bueno, podemos, por supuesto, encontrar algunas otras definiciones o conceptos de la infodemia, pero en particular, yo estoy haciendo referencia a este concepto, a esta propuesta que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, como pueden advertir, este organismo internacional nos señala que la infodemia es una cantidad excesiva de información, en algunos casos precisa y en otros no, que se difunde durante una epidemia. Se propaga entre las personas, entre los seres humanos, de forma similar, a una epidemia a través de sistemas de información digitales y físicos. Esto dificulta que las personas encuentren fuentes de confianza y una orientación fiable cuando las necesitan. Es decir, que cuando hablamos de infodemia, estamos hablando no exclusivamente de noticias falsas, también estamos hablando de información verídica, de información certera, pero entre el universo de noticias falsas y el universo de información precisa, veraz, oportuna, certera, etcétera, pues lo que tenemos es un volumen de información impresionante respecto al cual las personas, los seres humanos, en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de discriminar, de hacer un ejercicio de discriminación de esa información, justamente como para diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso y sobre todo para identificar lo que nos es útil en ese contexto de pandemia. Y bueno, esto lo vivimos en prácticamente todo el mundo y pues, por supuesto en el caso mexicano no es la excepción. Eh, Ustedes recordarán, porque pues, es un evento muy reciente, la pandemia ha hecho con todo y que ya pareciera que por fin estamos saliendo, yo creo que todavía no podríamos considerar que ya se ha concluido, ¿no? Pero bueno, durante estos 2 años de pandemia que llevamos, poco más de 2 años, este fenómeno de la infodemia lo pudimos advertir prácticamente en cualquier aspecto o en cualquier espacio de la sociedad mexicana. Y esto lo comento porque incluso las propias autoridades gubernamentales contribuyeron a generar este fenómeno de infodemia, ¿no? Y bueno, no es por criticar, por supuesto, ni por generar polémica, pero me parece que la forma en que las autoridades mexicanas afrontaron el problema de la pandemia por COVID-19 pues dejó por lo menos muchas áreas de oportunidad, ¿no? Por plantearlo en términos muy diplomáticos. Pero estoy haciendo yo mención de esto por cómo las autoridades mexicanas, en particular la figura del doctor Hugo López Gatell, que era el responsable de la política para combatir la pandemia, pues pareciera a veces como que mandaba mensajes ambivalentes. En específico estoy tomando como referencia el uso del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras la Organización Mundial de la Salud y algunos otros organismos internacionales recomendaban el uso del cubrebocas como una medida de protección, de prevención contra la proliferación del virus. Bueno, pues en México siempre se adoptó como un discurso ambivalente, ¿no? Se decía que, bueno, pues se generaba una sensación falsa de seguridad, pero también que se dejaba abierta pues su uso, ¿no? Y bueno, pues en general la gente, con todo y esto, decidió utilizar el cubrebocas en términos generales. Creo que la mayoría de la gente nos dimos esa tarea. Bueno, pues ahorita podemos ver a Rosa Elba Sánchez, quien está haciendo un trayecto por carretera, está conviviendo con otras personas en un espacio cerrado y pues evidentemente está usando su cubrebocas, ¿no? Bueno, pues estamos, Rosa nos pone un ejemplo de esta actitud, esta responsabilidad que casi de manera individual, atendiendo al contexto general y lo que estoy explicando, pues las personas asumimos, ¿no? Bueno, les digo, no es por generar polémica, cada quien tendrá su propia opinión al respecto,
pero a mí me parece que incluso las propias autoridades del Estado mexicano contribuyeron a mandar mensajes polivalentes y justamente a no brindar información precisa en la mayoría de los casos, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera contribuía a el fenómeno de la infodemia, y además este fenómeno de la infodemia tuvo algunas repercusiones en el ámbito físico que a todas luces resultan muy interesantes, porque yo siempre hago referencia a un evento que ocurrió físicamente muy cerca de donde yo radico. Creo que ya les había comentado que yo radico en el Estado de México, y aquí muy cerca de mi casa, que es casa de todos y todos ustedes, hay un hospital de zona que en algún momento fue noticia nacional e internacional, porque en el contexto de la pandemia, cuando había una mayor desinformación, cuando justamente la infodemia estaba a todo lo que daba, había mucha imprecisión sobre la información que nos resultaba útil. No sé si ustedes se acuerdan en aquellos meses de inicios de la pandemia, digamos los que van de marzo a junio, julio del 2020, del 2021, no, del 2020 fue cuando empezó, ¿verdad? Todo esto. 2020, maestro, 2020. Exacto. Bueno, en aquellos meses de marzo a junio, julio del 2020, en donde no teníamos mucha información, no sabíamos en realidad mucho del virus, cómo se propagaba, cuáles eran los síntomas, con qué medicina se podía atender, etcétera. Fue cuando observamos los picos más altos de decesos en México y en todo el mundo, etcétera. Bueno, en ese contexto en específico ocurrió este fenómeno que yo siempre refiero, porque les digo, es muy cercano en términos personales, y ese fenómeno se refiere a la incursión violenta por parte de familiares de personas que estaban ingresadas, hospitalizadas en este nosocomio, ¿no? Y todo esto porque se empezó a circular el rumor en redes sociales de que en los hospitales estaban asesinando a la gente. ¿Ustedes se acuerdan de esa noticia falsa que se difundió? Y también esto iba acompañada con otra noticia falsa que se refería a que en los hospitales les extraían el líquido raquídeo de las rodillas a las personas, ¿no? La verdad es que yo jamás entendí la lógica en estas noticias falsas, pero se difundieron muy profusamente, y les digo, en el caso muy cercano a su servidor, pues esto se tradujo en esta incursión violenta por parte de familiares que no recibían información de sus pacientes al hospital, ¿no? Esta incursión violenta, circularon en redes sociales y en medios tradicionales imágenes de gente invadiendo zonas contaminadas, abriendo bolsas de cadáveres sin ningún, pues sin ningún tipo de contención, o sea, un hecho verdaderamente lamentable, ¿no? Y esto, en buena medida, les digo, se explica pues como consecuencia de la difusión de noticias falsas en el contexto de la pandemia. Es decir, pudiéramos considerar este evento como una manifestación o como una consecuencia de la infodemia propiamente, ¿no? De hecho, a partir de entonces, en este hospital, cerraron un carril, frente al hospital hay una avenida con camellón, y bueno, uno de los sentidos de esa avenida está cerrado desde entonces por patrullas de la Policía Estatal del Estado de México, ¿no? Tampoco entiendo mucho esa lógica, pero desde entonces hay presencia municipal, policíaca del Estado de México, y está cerrado uno de los carriles de esta avenida. Entonces, bueno, solo por citar un ejemplo que les digo, a mí pues me dejó como muy, bueno, no utilizo la expresión de muy marcado, pero me resulta muy significativo porque lo viví físicamente de cerca, ¿no? Bueno, a continuación vamos a discutir este tema de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, después de la discusión de este tema, vamos a entrar al ejercicio, que bueno, pues ya no sé la verdad si nos dé como para hacerlo, porque somos 12 personas, pero pues dos de ellas, dos o tres, pues somos gente de la Escuela Judicial Electoral, Cristian y yo. Entonces, bueno, déjenme ver rápidamente. Está Alejandro, Berenice, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, igual y sí podemos hacer el ejercicio con dos equipos de 4. Bueno, esto lo vamos a hacer después de discutir este tópico de la posverdad. Bueno, aquí tenemos una explicación, una descripción de este fenómeno de la posverdad. Bueno, estas
este, Estas explicaciones, estas descripciones, las extraje de estas fuentes que se citan abajo. Creo que hay sí, es que sí utilizo la fuente de la Real Academia, el Diccionario de la Lengua Española, y esta página de UNIR 2021. Bueno, la Real Academia justamente nos ofrece una descripción, como en todos los casos de la Real Academia, pues casi de tipo nominal, ¿no? Gramatical, lexical. Entonces, bueno, la Real Academia nos dice que la posverdad es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Bueno, es una descripción, pues reitero, como muy nominal, como muy breve, muy sintética, pero que de alguna manera ya nos da la pauta como para saber de qué estamos hablando. Pero bueno, para tener un concepto un tanto más elaborado, vamos a utilizar este de unir. Se dice, a partir de esta fuente, que a la posverdad también se le conoce como mentira emotiva. Este es un aspecto muy importante, el de las emociones. En un momento vamos a volver sobre ello, ya que implica que los hechos objetivos tienen menos impacto que los argumentos emocionales y las creencias personales de la persona que construye un discurso con la finalidad de crear y modelar la opinión de las personas que le escuchan e influir en su conducta. La posverdad no es un fenómeno nuevo, pero ha adquirido mayor notoriedad por la utilización de las nuevas tecnologías. Su origen se le atribuye al escritor serbio Steve Tesic, quien a principios de los años 90 utilizó la voz post-truth en un artículo publicado en el diario The Nation, a partir de lo cual ha sido utilizada para, entre otras cosas, describir la conducta política de presidentes como los estadounidenses Ronald Reagan, George Bush y actualmente, o bueno, más recientemente, Donald Trump. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que, como las noticias falsas, no es nuevo. Es un fenómeno que ya existe desde hace varios años, pero que ha adquirido mayor notoriedad y cuyos alcances se han incrementado a la luz de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales. Ahora, les decía, vamos a retomar la parte de arriba sobre el aspecto emocional. Y esta parte, les decía, me parece importante porque creo que es la medular del concepto de la posverdad. Cuando hablamos de posverdad, podemos hablar de noticias verdaderas o de noticias falsas. Es igual que el caso de la pandemia, ¿no? Pueden darse las dos categorías, ¿no? Estamos ante el flujo de información que puede ser verídico o que puede ser falso. Pero aquí la parte más importante, les decía, es esta cuestión emocional, porque la difusión de la información busca justamente activar este botón, tocar, presionar este botón de las emociones en las personas para que actúen en consecuencia. ¿Cómo se espera que actúen? Pues quizás de una manera manipulada, quizás de una manera condicionada y naturalmente con el propósito de lograr un objetivo ulterior, ¿no? O una serie de objetivos ulteriores. Entonces, la posverdad, reitero, puede ser que tenga como base las noticias falsas, pero no necesaria ni exclusivamente. También puede implicar la difusión de información verídica, de noticias verdaderas, ¿no? Pero el aspecto central de la posverdad es que esa información, ese flujo de información, mejor dicho, busca despertar en las personas el aspecto emocional para motivarles a que actúen de determinada forma, con aras de lograr un objetivo concreto, ¿no? O una serie de objetivos concretos. Y bueno, en un momento más les voy a citar un ejemplo de posverdad muy concreto, me parece muy ilustrativo, pero antes de eso, quisiera hacer mención de este esquema porque se relaciona con lo que estamos hablando, con cómo en algunos casos estos profesionales de la mercadotecnia, sobre todo de los grandes estrategas de la mercadotecnia, tanto la publicitaria como la política, pues suelen utilizar justamente para activar este aspecto emocional de las personas, ¿no?
Hoy en día, bueno, pues justamente en este plano de horizontalidad, pues no necesariamente la posverdad se construye a partir de la información que generan o que difunden estos cerebros estratégicos de la comunicación política o de la comunicación o de la publicidad comercial, ¿no? Puede provenir de distintos frentes. Pero en todos los casos se busca detonar este aspecto emocional de las personas. Y bueno, en los esquemas más elaborados, que sí podríamos atribuirles a los mercadólogos, hasta hace no mucho tiempo solía tenerse como base este esquema tradicional planteado por el psicólogo norteamericano a mediados de los años 50 del siglo pasado, Paul MacLean, quien nos habla de un esquema de 3 funciones sustanciales del cerebro, ¿no? El cerebro, de acuerdo con este especialista, se puede dividir en una parte que se denomina neocórtex, que digamos que corresponde a la parte del cerebro que nos permite realizar el pensamiento o, sí, bueno, de realizar las funciones lógicas, ¿no? Las funciones racionales. Una segunda parte del cerebro recibe la denominación de límbico, la parte límbica del cerebro, y esta parte es la que hace el control, bueno, si podemos utilizar esa expresión del control, de las funciones emocionales, ¿no? Y la última parte se refiere a lo que él denomina el cerebro reptiliano, que es la parte más instintiva del razonamiento humano. En la parte de abajo, en los cuadritos, en las columnas que tenemos debajo de cada uno de estas representaciones gráficas de las partes del cerebro, tenemos algunos ejemplos de las funciones que cada una de estas partes del cerebro realiza. Todo esto siguiendo el esquema de MacLean, ¿no? Porque hasta donde yo sé, este esquema con todo y que guió durante buena parte del siglo XX, sobre todo la segunda mitad, los esfuerzos de la mercadotecnia, pues bueno, ya ha sido sujeto a un escrutinio mucho más riguroso y hay algunos especialistas que pues, este esquema está ya bastante rebasado, ¿no? Pero a mí me parece que si lo pensamos bien, todavía hay muchos mercadólogos que le apuestan a este esquema y que además, les digo, nos es útil para explicar el fenómeno de la posverdad. Bueno, vuelvo a la parte de abajo donde se describen algunas funciones de estas partes del cerebro, ¿no? Bueno, tenemos que en la parte del neocórtex o cerebro lógico, esta parte del cerebro se encarga justo de la racionalidad, de la lógica, del cálculo, de la reflexión, del pensamiento, del aprendizaje, ¿no? Es decir, es esta parte que nos diferencia justamente de los animales, esta parte que nos hace seres pensantes, ¿no? Todo lo que nos permite construir un conocimiento científico, matemático, lo que nos permite construir la cultura, lo que nos permite reflexionar sobre todos estos aspectos, bueno, pues recae en esta parte del cerebro, reitero, de acuerdo al planteamiento de MacLean, ¿no? Ahora, me salto por un momento la parte límbica, porque es la parte medular y la voy a dejar al final. Entonces, ahora me refiero a el cerebro reptiliano. Bueno, pues de acuerdo a este planteamiento, el cerebro reptiliano se encarga de las funciones más básicas del pensamiento o de la racionalidad humana. Por ejemplo, en esta parte del cerebro es en donde se activa el instinto de conservación, el instinto de supervivencia, es en donde esta parte del cerebro es la que se preocupa por generar o por cubrir la expectativa de preservación de la especie. Por lo tanto, pues esta parte del cerebro es la que se preocupa porque el organismo cuente con el alimento necesario, con el agua para subsistir. Es también la parte en la cual recae la atracción sexual y por eso también es que se dice justo que se genera una expectativa de preservación de la especie, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en el caso de las personas, de los seres humanos, la sexualidad no solamente es para reproducir la especie, sino que, a diferencia de los animales, el ejercicio de la sexualidad representa, pues, placer para las personas que lo experimentan, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones, digamos, como más básicas, como más naturales,
más inherentes a la naturaleza de las personas, de la humanidad, pues recae en esta parte, ¿no? Del cerebro instintivo, la parte instintiva, perdón, del cerebro. Y bueno, ahora sí me refiero a el cerebro límbico, a la parte del cerebro que se... Entonces, en esta parte del cerebro es en donde se nos permite percibir, o esta parte del cerebro es lo que nos permite percibir amor, alegría, entusiasmo, miedo, esperanza, rechazo, etcétera. Porque finalmente todas estas cuestiones son funciones del cerebro, ¿no? Se ponen a trabajar nuestras neuronas y las emociones de alguna manera pues también son funciones cerebrales. Por supuesto, el cerebro puede generar muchas sustancias químicas que nos generan, por ejemplo, adrenalina cuando sentimos miedo, cuando sentimos temor, cuando sentimos excitación o qué sé yo, ¿no? Evidentemente, ninguna de estas partes funciona de manera. Por ejemplo, el cerebro límbico nos la parte emocional del temor y a partir de ahí, pues activar la segunda parte que se refiere al cerebro instintivo, ¿no? Se activa nuestro instinto de supervivencia. Bueno, también en una situación de peligro, pues a lo mejor puede que con todo y lo preocupados que estemos, logremos activar también la parte del cerebro lógico y que tomemos la mejor decisión para salvaguardar nuestra integridad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso desafortunado de los asaltos, ¿no? O sea, si nos asalta a alguien, pues lo más se activa justo esta parte emocional del miedo, pero también al mismo tiempo pues, el sentido de supervivencia, pero también el sentido racional, ¿no? Salvo que uno sea un experto en artes marciales como Alfredo Adame, pues va a evitar confrontarse con su agresor, ¿no? Y de hecho, pues lo que siempre recomiendan las autoridades encargadas de la seguridad pública y algunos especialistas es que pues no se confronte al agresor, ¿no? Bueno, entonces, en un ejemplo de esa naturaleza puede ser que veamos cómo se activan estas tres partes del cerebro. Reitero, todo esto a la luz del esquema que nos ofrece MacLean. Bueno, cuando se difunden noticias o información en general que contribuyen a generar este fenómeno de la posverdad, pues estamos hablando de que esa información busca llegar a la parte del cerebro límbico, del cerebro emocional, ¿no? Y en consecuencia, pues bueno, las personas podrían sentirse motivadas a actuar de determinada forma. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la propaganda electoral. También en un momento me voy a referir a la publicidad comercial, pero pensemos en la propaganda electoral. Bueno, ¿por qué los actores políticos, en particular las y los candidatos, cuando ostentan esta categoría, esta denominación de candidatos o candidatas, hacen o producen spots con determinados elementos? ¿Por qué es que en algunos spots involucran a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas, pueblos y comunidades indígenas? ¿Por qué es que en los mítines suelen abrazar y besar a personas que integran este tipo de colectivos, ¿no? Bueno, ahora ya ha habido algunos cambios ahí, pero tradicionalmente pues, sabemos que los políticos solían recurrir a estos clichés, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues justamente para activar, o no sé en qué medida lo logren, pero creo que la apuesta es justamente para activar esta parte emocional, para generar empatía, ¿no? Para que se genere un vínculo, por lo menos en apariencia, de cercanía con las personas, con los votantes, ¿no? Bueno, esto no solamente se da en el plano electoral, sino también, les decía, en el ámbito, y quizás con mayor evidencia, de la publicidad comercial, ¿no? Cuando se nos vende un producto o se nos busca vender un producto y para lo cual se nos ofrece, pues la publicidad en realidad no siempre está dedicada a explicarnos, a exponer las características técnicas del producto que se nos ofrece, sino más bien las emociones que nos generaría el consumir ese producto. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los dispositivos celulares, ¿no? Los dispositivos móviles.
Bueno, prácticamente todos los dispositivos móviles cumplen con la misma función, ¿no? De tenernos conectados a través de una línea telefónica o de las nuevas tecnologías, justamente, redes sociales, internet. Ahora en el teléfono podemos tener eh, nuestra cuenta de correo electrónico y de hecho los dispositivos móviles, pues ahora justo por eso se han convertido en una herramienta de trabajo importante. Es un fenómeno interesante esto porque no en todos los casos, con todo y que el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta de trabajo, no en todos los casos se nos dota de esto por parte de nuestro empleador, ¿no? Es decir, no en todos los casos nuestra compañía, nuestra institución nos da un teléfono celular para que cumplamos con nuestras responsabilidades laborales y tampoco se nos paga el servicio de Internet, ni mucho menos, ¿no? No en todos los casos, aunque en algunos sí, ¿no? A lo mejor porque no hemos completado el tránsito. De hecho, ustedes recordarán que en esta época de pandemia se hicieron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular algunos aspectos del trabajo a distancia, ¿no? Justamente porque ahora en estos modelos de trabajo, algunos de los costos que antes asumía el empleador, pues ahora se trasladaron al empleado, ¿no? Justo el costo de la luz, el costo del servicio de Internet, en algunos casos hasta del computador, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha regulado algunos de estos aspectos, considerando la realidad que vivimos. Bueno, vuelvo al tema del cerebro límbico. Bueno, pues cuando se nos ofrece un teléfono celular, que justo por eso estaba poniendo el ejemplo, pues no se nos habla en muchos casos de los aspectos técnicos. A lo mejor de algunos sí que nos pueden resultar atractivos, como la capacidad de memoria, como la velocidad del procesador, como los píxeles de la cámara, en fin, algunas cuestiones que nos pueden resultar de interés o atractivos, ¿no? Pero en realidad casi todos los teléfonos cumplen con las mismas funciones. A la luz de estas características particulares, pues puede que alguno nos resulte más atractivo que otro. Pero en realidad, el producto se vende no tanto por la cuestión técnica, digamos, sino por la cuestión emocional. Porque justamente si partimos de la premisa de que todos estos dispositivos nos ofrecen el mismo servicio, aunque con algunas variaciones en función de las características, pues resulta que pudiéramos tener prácticamente un teléfono estándar para cumplir con todas las expectativas y el uso que le damos, ¿no? Para que este dispositivo cumpla todas nuestras expectativas y nos permita usarlo para la consulta de redes sociales, correo, internet, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es que tenemos una gran variedad de teléfonos y por qué es que incluso algunas marcas generan una expectativa que desencadena un fenómeno social que resulta a todas luces interesante, como la expectativa de compra de un producto? En específico estoy pensando en el caso de los iPhone, ¿no? De Apple. O sea, la gente lo aparta con meses de anticipación cuando va a salir un teléfono de esta marca. La gente hace filas desde una noche antes afuera de las tiendas para poder comprar los teléfonos. O sea, algo que realmente resulta sumamente interesante. Y además los teléfonos iPhone de Apple, pues son bastante caros, como todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pero con todo y eso se venden. Bueno, ¿por qué? Bueno, claro, pudiéramos pensar en muchas explicaciones al respecto, ¿no? Pero yo creo que una de las bases de ese fenómeno estriba justamente en la manera en que se vende el producto, ¿no? O sea, a lo que se apuesta es a detonar esta parte emocional de las personas. O sea, si tú tienes un Apple, un iPhone, vas a tener un cierto reconocimiento, un cierto estatus social, ¿no? Vas a estar a la moda, vas a tener un equipo muy vanguardista, lo último en tecnología, con las más avanzadas la más avanzada tecnología de la compañía de la manzanita, etcétera, ¿no? Y además vas a poder captar tus más significativos recuerdos en su cámara con miles de píxeles, que casi utiliza tecnología de la NASA y en fin, ¿no? Entonces, justamente se apuesta a esta parte emocional, ¿no? Y bueno, pues eso mismo lo podemos advertir prácticamente en cualquier otro artículo que se nos venda. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los autos, ¿no? Bueno,
pues dependiendo del sector al cual esté dirigido ese producto en específico, pues se va a construir una publicidad en consecuencia. De tal suerte que si el público objetivo es un público joven, pues la publicidad va a incorporar algunos elementos dirigidos a ese target en específico. Si el público objetivo es una población adulta madura, bueno, pues la publicidad va a incorporar algunos elementos dirigidos a ese target en específico. Por supuesto, eso no quiere decir que si un vehículo y la publicidad está dirigida a un sector juvenil, pues no haya personas adultas o incluso adultas mayores que lo consuman. Eso evidentemente no va a ocurrir. Pero, bueno, pues la campaña mediática quizás está enfocada para activar los aspectos emocionales de ese target en específico, ¿no? Entonces, por eso es que en muchas ocasiones se venden estas ideas no del auto, sino de las sensaciones que va a causar el auto, ¿no? La idea de libertad, la idea de movilidad, la idea de modernidad, la idea de actualidad, la idea de vanguardismo, la idea de urbanismo, etcétera, ¿no? En lo particular, ahorita estaba yo pensando, ¿cuál es la idea principal que vende la compañía de motocicletas estadounidense Harley Davidson? La idea de libertad, ¿no? Y por eso siempre la publicidad de Harley Davidson explota esta idea de libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues se apuesta a esta parte emocional. Pero bueno, ya que tenemos esta premisa de que la posverdad, la difusión de esta información que genera el fenómeno de la posverdad, activa el botón de las emociones de las personas, quisiera ahora referirme a esta experiencia concreta que nos habla de la posverdad y de cómo funciona. Estas imágenes, ustedes seguramente las identifican muy bien, porque se refieren a un hecho inusitado que ocurrió en la Unión Americana, el país que se precia de ser el más democrático del mundo, que bueno, pues ya sabemos todas las debilidades y anacronismos que tiene el sistema electoral y político norteamericano, ¿no? Pero bueno, el caso es que con todo y que los norteamericanos se precian de ser los más democráticos del mundo, de vez en vez tienen algunos de estos eventos que nos dan cuenta de que pues no es tan así, ¿no? De que esta percepción que tienen pues no es la más certera en todos los casos. Bueno, esta toma del Capitolio, igualmente, no lo podemos atribuir a un solo fenómeno, a una sola causa, pero sin duda creo que una de las principales se refiere justo a cómo se activó este fenómeno de la posverdad o cómo funciona, ¿no? Cómo se activó a partir de que se apeló por parte del candidato a la presidencia, en ese entonces en funciones del cargo mismo, ya que buscaba la reelección, Donald Trump, cómo se activó esta parte emocional que llevó a la gente a incursionar de manera violenta en la sede de la representación política en los Estados Unidos, en el Capitolio, ¿no? Y bueno, pues las imágenes hablan por sí mismas, o sea, incendios en la base de la entrada del Capitolio, la imagen de este activista, que incluso pues fue detenido y enfrentó un proceso judicial, la verdad no sé si haya finalmente salido en libertad, pero pues era uno de los simpatizantes de Trump que cobró mucha notoriedad por la vestimenta que llevaba cuando se perpetró esta incursión al Capitolio. Y bueno, pues en las imágenes de abajo tenemos, bueno, la de abajo igual manifestaciones afuera del Capitolio, pero en la de en medio es una imagen del meeting, del evento de cierre de campaña, bueno, no de cierre de campaña, sino más bien, pues, ¿cómo lo podríamos denominar? Como de protesta más bien de Donald Trump, porque si ustedes hacen memoria, cuando se llevó a cabo cuando ocurrió este evento, fue porque se estaba llevando a cabo la ceremonia de investidura en el Capitolio del actual presidente Joe Biden, ¿no? Y a unos metros, en la propia ciudad de Washington, en el propio distrito de Columbia, se estaba llevando a cabo un meeting a cargo del presidente en ese entonces, Donald Trump, que estaba buscando la reelección, en donde nuevamente se quejaba de pues el proceso electoral. Como todos lo recordaremos, Donald Trump también alentó mucho esta narrativa del fraude electoral,
En realidad, pues no se pudo corroborar en la mayoría de los casos este discurso, no hubo ninguna trampa, no hubo ninguna malversación bueno, ningún error o dolo significativo, por lo menos, en el cómputo de los votos, etcétera, ¿no? Entonces, esta narrativa finalmente, pues no se pudo corroborar, pero la idea de que había habido un fraude electoral, de que le habían robado la elección, pues justamente se tradujo en esta activación emocional de las personas, lo que las llevó a incursionar a el Capitolio de manera violenta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro, muy concreto de cómo se construye este discurso de la posverdad, cómo se difunde una determinada información, se construye una narrativa que se asume como verdad al final y que puede tener una consecuencia en el plano físico. La construcción de esa narrativa puede darse en el ámbito físico, pero sustancialmente se da en la actualidad en el ámbito digital a la luz de las redes sociales sobre todo, ¿no? Entonces vemos que toda esta narrativa que se construye y que busca activar, como lo hemos comentado ya insistentemente, esta parte emocional de las personas, pues puede tener una consecuencia específica. En este caso, la consecuencia pues fue la incursión violenta en el Capitolio. Pensemos algunos otros ejemplos de posverdad en el ámbito político, ¿no? A la luz de experiencias que ya hemos comentado previamente, como la de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, ustedes recordarán en aquella segunda sesión que tuvimos, bueno, que yo tuve con ustedes, donde veíamos este video en donde se nos explicaba cómo funcionan los algoritmos y se hacía mención al final de Cambridge Analytica, veíamos cómo es que Cambridge Analytica construía un determinado tipo de información en atención al target al cual iban dirigidos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que veíamos, bueno, el video nos hablaba de estos ejemplos sobre la política de uso de armas en Estados Unidos y los mensajes que recibía los perfiles de de las personas, ¿no? Pero sobre el mismo significado, sobre el mismo tópico, ¿no? ¿Se acuerdan que se nos hablaba de una mujer emprendedora, profesionista, etcétera, de un hombre protector y todo eso? Bueno, pues cada una de estas personas recibía el mismo mensaje, pero modificado en atención al perfil de la persona en específico, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos haciendo alusión de esto? Pues porque el tema de la posverdad, si consideramos justo que se trata de una narrativa que se construye y que al final de cuentas se asume por las personas como si fuera cierto, sin reflexionar realmente si lo es o no, y esto lleva a actuar a las personas de determinada forma, bueno, pues el tema de la posverdad representa una amenaza latente para la estabilidad de las democracias contemporáneas, ¿no? Porque pues eventualmente se pueden presentar eventos como el de la toma del Capitolio en los Estados Unidos o el de Cambridge Analytica o algún otro, ¿no? Y además, bueno, pues pueden tener muchas manifestaciones este fenómeno de la posverdad. Y de hecho, pues justamente a eso vamos a entrar ahora en la parte final bueno, vamos casi a la mitad de la exposición, pero yo me refiero a la parte final, porque pues ahora es que vamos a realizar el ejercicio que hemos comentado desde el inicio. Bueno, hasta aquí y antes de que les explique en qué va a consistir la dinámica con mayor detenimiento, pues les consulto si tienen alguna duda, desean hacer algún comentario, alguna aportación a lo que he explicado hasta esta parte. Bueno, pues es absolutamente bienvenido cualquier comentario antes de que pasemos ya a la dinámica de la segunda hora de exposición. Entonces, bueno, no sé si alguien desea comentar algo hasta aquí. Sin comentarios, entonces, ok. Bueno, entonces vamos a entrar a esta parte que les decía que es un ejercicio más de discusión, dialógico, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que ya les había dicho, para esto vamos a contar con el apoyo del ingeniero Cristian Medina. Vamos a dividir el aula en 2 equipos con igual número de integrantes y la idea es que en cada equipo discutan estos tópicos que tenemos en pantalla. Si quieren
hagan una captura de pantalla, si tienen una libreta, pues anótenlo, tómenle una foto con su celular. Son 3 tópicos muy sencillos, pero por las dudas, para que todos y todas lo tengan claro. Bueno, el primer tópico se refiere a identificar y discutir 2 o 3 ejemplos máximo de posverdad en el campo político electoral mexicano, ¿no? O sea, 2 o 3 experiencias que ustedes identifiquen y que nos puedan servir como para ilustrar la posverdad en la arena político electoral en México. Bueno, ese es el primer tópico, ¿no? El mínimo es un ejemplo, o sea, que identifiquen un ejemplo, una experiencia. Lo ideal es que sean 2 y máximo 3, ¿no? Tienen que identificar el fenómeno, la experiencia, y pues justamente explicar por qué consideran que pudiéramos considerarlo o pudiera calificarse como un ejemplo de posverdad en la materia político-electoral en México. Bueno, ese es el primer tópico. El segundo tópico se refiere a que discutan sobre técnicas para identificar noticias falsas. Técnicas que ustedes conozcan, que hayan implementado o que respecto a las cuales hayan oído, ¿no? O sea, ¿cómo pudiésemos identificar noticias falsas? Pero en estos términos de técnicas, ¿no? O sea, no se trata de que nos pongamos a hipotetizar o a reflexionar en términos filosóficos, sino que ese pensamiento abstracto lo logremos aterrizar en técnicas muy concretas, es decir, en cómo proceder en la práctica para identificar noticias falsas, ¿no? Bueno, y el último tópico se refiere a identificar áreas de oportunidad en términos de educación cívica, esto vinculándolo con la sesión pasada, con el tópico, bueno, con el módulo pasado que tuve oportunidad de discutir con ustedes. Hay que, de lo que se trata es de que reflexionemos sobre, aquí sí, un poco más en términos abstractos, ¿qué es lo que nos hace falta en términos de educación, en términos de pedagogía social, como para poder combatir estos fenómenos de noticias falsas, de infodemia, de posverdad, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo tendría que ser la educación? ¿Qué elementos tendríamos que tener para poder combatir este tipo de fenómenos, para no ser presas tan fáciles de este tipo de fenómenos, ¿no? Por supuesto, pues no vamos a plantear aquí la agenda del 2050 en términos de educación cívica digital, ¿no? Pero la idea es que reflexionemos un poco al respecto. Esto les digo, pues tratando de vincular un poco lo que ya revisamos la semana pasada con el tema que nos ocupa en particular el día de hoy. Bueno, como son 3 tópicos que con todo y que son muy puntuales, pues no se pueden resolver o no se pueden identificar conclusiones de manera prematura, vamos a dar un espacio más o menos racional para que se lleve a cabo este ejercicio de discusión. Este espacio, si les parece bien, vamos a tasarlo en 20 minutos también para que pues tengamos tiempo de concluir de manera satisfactoria la actividad. Entonces, estoy haciendo el cálculo de que como a las 8:15 empecemos, si tenemos 20 minutos de discusión, bueno, vamos a ponerlo entre 20 y 25 minutos. Le voy a pedir al ingeniero Cristian que lo ponga en 25 minutos mejor y al final de la clase vamos a volver al aula general, para que los 2 equipos compartan sus conclusiones o sus reflexiones respecto a estos 3 tópicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí le pido al ingeniero Cristian que nos apoye con la división de los 2 equipos. Bueno, una duda, ¿hay alguna duda sobre cómo va a funcionar esto? ¿O ha quedado todo claro? ¿Todo claro? Ok. Bueno, Claro, gracias. muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Son las 8:14, les digo 8:15, comienza propiamente y 25 minutos después nos volvemos a ver acá.
Hola, Cris. ¿Qué pasa, Rafa? Oye, ¿Jonathan no está o no se pudo agregar? No, está lo que estoy viendo que no, yo creo que nada más se conectó y lo dejó ahí. Ah, ya se agregó a una. Ah, ok, vale. Oye, ¿puedo entrar a las dos salas o solo a la una? A la uno. Ah, dice que era asignado a la sala uno. Ah, ok. Bueno, está bien. Bueno, pues yo voy a estar aquí en el aula principal mejor y en cuanto se acabe el tiempo, pues ya aquí nos encontramos, ¿vale? Sí, Rafa, Órale, gracias, amigo. buen día. Hola, Sofía. Sofía Martínez. Hola, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Le asignamos alguna aula, por favor? ¿O ya estaba en una? No, no, todavía no. Gracias. Ok, ¿la asignas, Cris, por favor? Cristian, ¿me escuchas? Ya. Vale, gracias. Pues ya creo que nada más es que acepte ella. ¿Cómo, perdón? Ah, que acepte. Ok, Sofía, si acepta la invitación, por favor, están discutiendo en equipos. Ah, gracias. No me ha llegado. Ah, ya, ahorita ya, gracias. Gracias, Cris.
Pues bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta. ¿Qué les pareció el ejercicio? Estuvo interesante. Bueno, pues Muy empezamos. interesante. Muy Empezamos. enriquecedor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues empezamos con el equipo 1. No sé si hayan nombrado un vocero o vaya a ser una explicación comunitaria. Nosotros del equipo 1. ¿Quién es del equipo 1? Nosotros. Berenice. Berenice, Alejandro son equipo 1, porque a nosotros nos tocó la sala 2, Berenice. Siempre me le digo a los muchachos que vengo más dormida que otros días, maestro, perdón, pero ya tenemos nuestros Ok. apuntes. En el equipo 1 estaban Berenice, Alejandro, Edgar, ¿no? Adelante, por favor. No sé quién desea intervenir o cómo lo hayan manejado, cómo lo hayan acordado. Ya tenemos vocera, maestro, va a ser Berenice. Adelante, Berenice. Bueno, en el punto número 1 de los ejemplos de posverdad, planteamos 3, que es el fraude electoral de 2006, como la gente ya sin saber, ya actualmente sin saber el contexto, ya da por hecho que sí hubo un fraude. El caso de Ayotzinapa, que ya trascendió un tema como local y ya es completamente político-electoral por todos los actores ya involucrados, ¿no? Y la campaña de Andrés Manuel de cómo ha manejado los sentimientos de los ciudadanos, ¿no? Y sus necesidades. Así está, hasta ahí nos quedamos. Luego, vamos al segundo. Ok. Sí, adelante de una vez, por favor. Las técnicas para identificar las noticias falsas, nosotros mencionamos identificar la fuente principalmente y ahí englobamos ver de qué medio te está llegando, mediante qué medio te está llegando, ver los comentarios de la nota, verificar los títulos, analizar la redacción, o más bien verificar la redacción, las reglas de ortografía y de sintaxis, y también verificar las fechas de los acontecimientos, porque luego se repiten, ¿no? O sea, ocupan otra información en actual, o sea, nada más la modifican. Y en las áreas de oportunidad en términos de educación cívica, bueno, lo digo en resumen, acordamos, o bueno, platicamos que sería bueno, o sea, reforzar en la aplicación de los programas actuales y reforzarlos y llevar su máxima discusión ya ahora en redes sociales, basándonos en la revisión del contenido de la educación cívica que se da en la educación básica. O sea, como partir de ahí para poder reforzar ya todo lo que tenemos. Y aparte también tenemos la creación de comités de educación cívica a nivel federal y estatal. Y de todo este funcionamiento, más bien de todo lo que tenemos, de todos los programas que actualmente se tienen, ver su funcionamiento y llevar a cabo una coordinación entre instituciones electorales y actores políticos. Muy bien, muchas gracias, Berenice. Pues muy interesantes las conclusiones a las cuales llegaron. Solo como réplica, bueno, sobre los ejemplos de posverdad, comparto los dos primeros. En el caso de lo último que comentaban sobre el presidente López Obrador, bueno, es interesante el planteamiento, pero creo que ahí más bien lo que tiene López Obrador es como un manejo de la comunicación política muy interesante. A veces sí encuentra este cauce de posverdad, ¿no? Pero yo creo que si algo se le debe reconocer al presidente López Obrador es esta parte de la comunicación política, sabe conectar con las personas, ¿no? Por lo menos con las mayorías, como lo demuestran los números, porque no solamente son los millones de votos que lo llevaron ahí, sino es interesante ver cómo muchas encuestadoras en la actualidad dan cuenta de que sigue teniendo altos índices de popularidad, ¿no? Alrededor del 60%. Es algo de verdad muy interesante porque incluso con el presidente Fox, que
perdón, que fue el primer presidente de la alternancia. O sea, para estas alturas de su sexenio ya tenía un desgaste interesante y López Obrador, pues no, como él mismo dice, pues le hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? Entonces es muy interesante este fenómeno. Sobre el segundo aspecto, sobre las técnicas para identificar noticias falsas, muy bien, la verdad es que comparto absolutamente todas las propuestas. Yo agregaría, a reserva de escuchar a las que nos plantea el segundo equipo, identificar la estridencia, ¿no? O sea, la estridencia es clave para identificar las noticias falsas. O sea, si sobre todo las que circulan en redes sociales, o sea, si hay títulos con mayúsculas, si hay sombreados, si hay resaltados en rojo, en algún otro color, o sea, casi que por default podemos dar por hecho que esa noticia no tiene como mucho sustento, ¿no? Y bueno, pondría énfasis en esto que comentaba Berenice al final sobre quién suscribe la información, o sea, si es información anónima que simplemente circula, entonces yo creo que hay que tomarla con esas reservas, ¿no? Y también está la otra trampa, ¿no? De que no sé si a ustedes les haya llegado información. Yo no tengo Facebook, como no sé si se los había comentado, no tengo Facebook, nada más tengo Twitter. Y bueno, pues me llegan también cadenas por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y en las cadenas de WhatsApp, a veces una información para otorgarle una apariencia de verosimilitud, le incorporan ahí que la información la firma la ONU o la OMS o la Presidencia de la República o la Cruz Roja, y uno cree que ya con eso pues, es suficiente como para darle la validez a la información, y pues no es así, evidentemente, ¿no? Y bueno, sobre lo último de las áreas de oportunidad en términos de educación cívica, suscribo las propuestas y les comento que en alguna oportunidad, cuando yo trabajé en el INE, por ahí de principios del 2000, cuando apenas empezaba mi carrera profesional después de salir de la universidad, tuve oportunidad de trabajar en un comité interinstitucional que revisaba la currícula del programa de la asignatura de Educación Cívica y Ética. En ese subcomité participaba no solo la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, sino también el INE, por eso es que yo participaba, la Comisión de Derechos Humanos, creo que también la Comisión de Derechos Humanos del DF, UNICEF y algunas otras instituciones. Entonces son esfuerzos interinstitucionales muy interesantes, pero lo malo es justo que no son sostenibles, o sea, dependen mucho de las administraciones públicas, o sea, de quién encabece las instituciones y pues la voluntad política que tenga pues con determinados temas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estas reflexiones y bueno, vamos a escuchar ahora las conclusiones del equipo 2. No sé quién vaya a hacer la explicación. Maestro Rafael, si me permiten, en la sala 2 estuvimos la compañera Rosa Elba, Silvia y su servidor. Como Adelante. son 3 puntos, y si les parece bien a todos, cada uno, como fuimos 3, cada uno podemos explicar un punto, si estamos de acuerdo, ¿sale? Me arranco con el primer punto sobre los ejemplos de posverdad. Coincidimos, veo con los compañeros, compañeras de sala 1, en señalar la mentira de Ayotzinapa, que en su momento se ventiló como la verdad histórica. Fíjense, hasta el adjetivo que le pusieron, la verdad histórica. O sea, no bastaba con decirnos que era la verdad, sino la adjetivaron para decirnos, es la verdad histórica, así como, digo, lo percibimos como, ni piensen cuestionarla, es la verdad histórica, órale. Lo que se les ha olvidado a esa generación es que las nuevas generaciones ya no creen prácticamente en nada e investigamos prácticamente todo. Lo que mencionas, maestro Rafael, de si me citas a la ONU o a la OMS, yo no les creo tampoco a esos organismos, Rafael. Entonces, hay un proceso colectivo en general, donde en función de tus intereses en particular, de tu entorno más cercano, vas construyendo tus verdades en pequeñito de tu entorno y las vas sumando a las otras verdades, pero a las otras verdades les aplicas una metodología de validación. Entonces creo que el caso Ayotzinapa es muy ejemplificante porque a la luz de los años, ahora resulta ser que ya no solo no es verdad histórica, se le quita lo histórica, se le quita la verdad
y resulta ser una mentira. Y si la vamos a adjetivar, pues resultó ser una canallada inclusive, ¿no? En términos humanos. Entonces, ahí coincidimos. Y el otro que reflexionamos con las compañeras Rosalba y Silvia es el tema de lo que se construye y se discute en las mañaneras. Por un lado, tenemos un bloque de medios tradicionales, convencionales, con su propia agenda política, y el presidente con su agenda de gobierno, en donde, para complementar lo que ya nos compartieron, es que cada uno presenta sus planteamientos, cuestionamientos y sus propios datos. Y yo le compartí a las compañeras, bueno, a lo mejor ninguno de los dos nos dice la verdad, maestro, porque ambos tienen intereses y a lo mejor la verdad es otra. Entonces, es bien interesante cómo ya no solo son dos visiones, bueno y malo, falso y real, sino se va generando terceros escenarios, terceras vías, donde ya no te creo ni a ti, ni a ti. Y nos preguntábamos los tres en la sala, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué vamos a construir ahora en ese gran colectivo, en esa gran sociedad que ya no le cree ni a estos, los medios tradicionales, ni tampoco lo que le cree todo al presidente? Le cree unas cosas, pero no le cree todo, sobre todo cuando nos dice, yo tengo estos datos y los otros tienen datos del INEGI, tienen datos del Banjico. Entonces quiere decir que hay una gran disputa por la nación, ¿no? Eso es en cuanto al punto número 1, y muy agradecidos de participar en esta dinámica. No sé si Silvia o Rosa quieran tomar el punto 2. Es cuanto, gracias. Gracias, Carlos. Adelante, no sé, Silvia, Rosa. A mí, si me lo permiten, me quisiera saltar al punto número 3, que es lo que me apasiona muchísimo, los aspectos en cuanto a educación, para que la compañera pudiera manejar el punto número 2, por favor. Y paso para obviar tiempos. Yo les comentaba a los compañeros en la sala que para mí es de suma importancia tener una correcta educación desde el nivel básico. Tantos problemas que se generan derivado de noticias falsas es precisamente porque no sabemos entender, analizar y razonar las noticias. Sería de suma importancia que desde el nivel básico, primaria, para no llegar al preescolar, se enseñara en una materia particular a los alumnos a analizar el contexto actual. De nada me sirve a mí como niña, como pequeña, conocer lo que pasó hace 100, 200 años, si lo que estoy viviendo ahora es un contexto totalmente diferente. La educación cívica, el civismo es de suma importancia, ya lo refería usted en clases pasadas, pero debemos de analizarlo correctamente. Sin embargo, la educación que se está impartiendo en instituciones privadas y en algunas públicas, perdón, al revés, en la mayoría públicas y en algunas privadas, donde lo que importa es el pago de las colegiaturas, deja mucho que desear. Entonces, ahí es donde debemos de entrar los que somos padres y los que no son padres, pero son mayores, para enseñar a todas las nuevas generaciones a razonar y ejercer de manera responsable su ciudadanía en el momento dado y ser parte de la sociedad cuando no lo son. Entonces, sí, la educación debe de ser muy, muy importante, y los comités que mencionaba la compañera Berenice, estaría súper guau que se implementaran en todos los órdenes de gobierno. Y es mi punto de vista. Muchas gracias. De acuerdo, Silvia, muchas gracias. Adelante, Rosa. Bueno, perdón, Rosa Elba, entiendo que va viajando. ¿Sí puede hablar? Sí, ¿verdad? Sí, estuvo en la sala. Bueno, si me lo permiten, ya nos quedan 7 minutos. Comentábamos también en mucha similitud con lo que mencionaron ustedes. Ya lo está comentando la compañera, perdón. Yo no escucho a Rosa, ¿eh? Perdón, es que desde el principio de la clase me comentó que iba viajando en carretera. Entonces, lo escribió en el chat, perdón. Sí. Y es en relación a lo que se mencionaba en la sala 1, identificar las fuentes, las fechas, la estructura de las noticias. En lo general creo que coincidimos en ese punto. De acuerdo. Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias también por sus aportaciones al equipo 2, Carlos, Silvia, Rosa. Pues hay muchos puntos de coincidencia, evidentemente, ¿no? Yo agregaría sobre todo
esta parte que comentaba Silvia sobre la educación, sí, coincido en que desde prácticamente el preescolar se deberían de dar algunas nociones, ¿no? Porque si desde el preescolar se dan nociones, digamos, de acercamiento con la tecnología, o sea, yo no sé quiénes tengan hijos de ustedes, pero desde el kinder en muchas ocasiones ya empiezan a utilizar la computadora y la tablet, ¿no? Y en algunas ocasiones, en escuelas particulares sobre todo, pues ya reciben clases de robótica, obviamente a ese nivel de conocimiento, ¿no? De cognoscitivo. Entonces, pues si ya hay ese acercamiento, creo que tendría que acompañarse con esta otra parte que podríamos considerar como más de ética y de formación ciudadana, ¿no? Adelante, Berenice, por favor. Yo quería comentarles que también nosotros podríamos ser como un canal de verificación. Alguna vez comentabas la importancia de saber de temas electorales y cómo muy pocas personas lo saben, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento, acercarnos con nuestros más cercanos, y digo, se me vino a la mente porque mi mamá siempre es la de, vi en Facebook, ¿no? Y mi mamá su fuente es Facebook, y digo, mamá, no. Entonces, creo que podría ser también nosotros podríamos ser un canal de verificación, o sea, que ya le sabemos un poquito más al tema, y como decir, oye, no, haz esto, ¿no? O sea, aplica ahora sí que estas estrategias para conocer qué sí y qué no, ¿no? O sea, pues, qué sí es verdad y qué no. Ay, perdón, era eso. Sí, de acuerdo. Gracias, Berenice. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Sí, justamente eso que comenta Berenice, hay que ponerle atención porque el hecho de que nosotros estemos aquí ya nos hace agentes de cambio. Y estos agentes de cambio lo que necesitamos hacer es acercar la mayoría de la información o la información más real a aquellas personas de nuestro círculo cercano para empezar. Ya si todavía podemos involucrarnos más allá de este pequeño círculo, pues toda esa ayuda es bienvenida para tanto el sistema como para la sociedad en sí. Gracias, Alejandro. Sí, pues yo de hecho los invitaría a que sigamos construyendo comunidad alrededor de la Escuela Judicial Electoral y bueno, pues a lo mejor se pudieran de aquí pues generar otro tipo de iniciativas, ¿no? No solamente que los hagan coincidir a la luz de sus intereses académicos, profesionales y demás, sino que pues ya haya otros puntos de coincidencia en un espectro de profesionalización más amplio, no sé, o sea, pensar en un proyecto de sociedad civil, algún proyecto de foro, de publicación, incluso en términos digitales, no lo sé. Entonces, bueno, pues yo las invitaría a que pues alienten esa idea, si tienen la oportunidad de intercambiar por ahí contactos, aunque sea el correo electrónico, la cuenta de Twitter, de Facebook o qué sé yo, pues a lo mejor resultaría algo interesante, ¿no? Bueno, pues ya estamos sobre la hora, espero que les haya resultado de interés esta dinámica, que pues yo estoy implementando en algunos casos como experimento. De hecho, no sabía hasta hace poco que esto se podía hacer de dividir las aulas y bueno, pues me ha resultado en las 2 o 3 ocasiones que lo he hecho. Espero que ustedes también pues les genere esta percepción. Y bueno, pues ya prácticamente estamos sobre la recta final de este diplomado, por lo tanto, las conmino a que pues no cejen en sus esfuerzos. Ya es una semana más de levantarse temprano, bueno, salvo que tengan alguna otra actividad, por supuesto. Pero bueno, les invito a que concluyan pues con el mayor de los ánimos esta semana. Si no me falla la memoria, nos encontraremos bueno, en una próxima ocasión, la siguiente semana, el lunes, que sería ya la última sesión del diplomado. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, pues hasta entonces me despido, les agradezco como siempre el favor de su atención, que tengan una excelente semana y bueno, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta Buen luego. inicio de semana para todas y Gracias. todos. Igualmente, Buena gracias. semana. Gracias. Muchas gracias. Buena semana.